Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Gracias por seguirnos a través de la radio y, por supuesto, a través de la internet. Hoy es el día de la heroica defensa de Veracruz. Se cumplen 108 años. En un momento más estaremos efectivamente en el puerto. Hoy también es cumpleaños de la reina Isabel. Cumple 96 años la soberana de Gran Bretaña, de Reino Unido. Bueno, pues es parte de lo que el día de hoy se celebra. Además, hoy es Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. Y bueno, pues vamos a ver si en el primer debate entre candidatos al gobierno de Hidalgo innovan algo. Se están midiendo ahí Julio Menchaca de Morena, Carolina Villano, Francisco Javier Berganza y José Luis Lima, entre candidatos al gobierno de Hidalgo. Están midiendo, en fin, las ideas, confrontaciones. En un momento más le echaremos un vistazo a esta experiencia política. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Biden anuncia paquete de ayuda militar de más de $800 millones a Ucrania y prohíbe el ingreso de embarcaciones rusas a su país. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, viaja a Kiev y anuncia el apoyo de España con armamento y equipamiento militar. La OEA aprobó suspender la participación de Rusia como observador permanente. México, entre otros países, se abstuvo. 8 países se abstuvieron, 25 votaron a favor. El Banco Mundial calcula que el daño de la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, hasta estos momentos asciende a $60,000 millones de dólares. En más información, la oposición solicita la intervención de la ONU para que cesen los ataques de odio en su contra, alentados por el partido Morena, por el voto que emitieron en contra de la reforma eléctrica del presidente. La oposición también denunció ante la Fiscalía Electoral a Mario Delgado por flujos irregulares de dinero en la campaña de Américo Villarreal en Tamaulipas. El presidente de la República respaldó la campaña contra los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Y bueno, pues se sorprende uno que en 2006 el propio presidente pidió una legislación especial porque les parecía ofensivo que les llamaran peligro por México. Bueno, usted no se acuerda porque es muy joven, pero en 2006 hubo una campaña en la que decían que era Andrés Manuel un peligro para México, y bueno, le llamaron guerra sucia, que era punto menos que poner a la democracia fuera de sus cabales. Hoy ellos, ¿quién lo diría, no? Los creadores de la guerra sucia o de la crítica a la guerra sucia, hoy llamarle traidores a la patria a los otros les parece un juego de niños. ¿Por qué se ofenden? Solo los estoy llamando traidores a la patria. Es por supuesto sorprendente la forma en que ha cambiado el discurso de la izquierda que hoy gobierna este país. En más información, la jefa de gobierno violó la ley de revocación de mandato. Sentencia el Tribunal Electoral. 150 mandos de la Conagua fueron dados de baja por lucrar con el líquido y continúan las auditorías. En más información, un tribunal confirma que Gertz Manero violó el debido proceso de Rosario Robles al emitir opiniones sin fundamento que atentan contra la presunción de inocencia. Por cierto, el ministro Saldívar visitará la prisión donde Rosario Robles está efectivamente reclusa. Ella celebró que exista esta posibilidad, la visita de el presidente de la Suprema Corte, para que de primera mano vea el uso y el abuso de la prisión preventiva. Hay un montón de mujeres que están en prisión cuando debería ser el último recurso. Sin embargo, en este país parece que en muchos sentidos es el primero. Vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece? Regresamos en un instante. Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, @Leonardo Curcio. Seguimos con la información. Como le comentaba, hoy se cumplen 108 años de la heroica defensa de Veracruz. Veo que Ken Salazar fue a Veracruz y descubre lo que es pues una gloria, el café con leche, el famoso café con leche. Me sorprende que aquí en la capital de la República va usted a una de estas nuevas cafeterías y pide un café con leche y le pregunta si quiere un latte. ¿Quiere usted un capuchino o un latte? Y yo les digo, ¿estamos en Turín, estamos en Génova o estamos en México? ¿Pero qué es un café con leche? Te preguntan. Digo, café con leche.
leche con café, café con leche. Ah, quiere un latte. No, no quiero un latte, quiero un café con leche. Bueno, latte supongo, o un latte macchiato, les digo yo. Ah, quiero un macchiato. Y entonces ya dominan el italiano, pero no necesariamente el español. Sorprende cómo vamos automatizando las respuestas, ¿no? Y celebro que en este caso Ken Salazar haya ido a Veracruz y ahí sí entienden lo que es un café con leche. Y le sirvieron un café con leche y quedó encantado Salazar. En un momento, como cualquiera que pruebe eso, ¿no? Que es muy rico. En un momento más iremos a Veracruz. Vamos ahora con mi compañera Maru Rojas, el presidente de la Cámara de Diputados, nos salió futbolero y decidió invitar al Matador y grabar ahí un spot. Él está en campaña. Maru, buenas tardes, noches. Mañana va el presidente de la República a Veracruz y es que sí, fecha importante el de la defensa del puerto, por eso Veracruz fue a San Lázaro. Veracruz en San Lázaro se llama el Festival Gastronómico y Cultural que organizó el propio presidente de la mesa directiva y reconoció a veracruzanos distinguidos, entre ellos al Matador Luis Hernández, futbolista que es veracruzano, le dio uno de estos reconocimientos, el que además es minatitleco. Sergio Gutiérrez Luna quiere ser gobernador de Veracruz y echó la casa por la ventana. No me digas, oye, no se nota nada, mi querida Maru. Pues anda en campaña, doctor, y pues él cree que con los recursos que tiene federales, la Cámara de Diputados, promover la cultura de Veracruz, pues hoy era motivo para llevar los reflectores a su persona, porque pues el día que llegaban las amenazas de muerte a diversas diputadas, él bailaba el jarocho con su guayabera blanca y su sombrero, y ayer que ya estaba desierto el salón de plenos porque las sesiones se reinician hasta el próximo martes, bueno, pues aprovechó ahorita que nadie nos ve, vente, vamos a echar una cascarita en la máxima tribuna del país. Y lo puso además público en un video que titulaba Aprendiendo la dominada perfecta y listo para meter muchos goles. Cascarita con mi paisano Luis Hernández, el Matador. Las reacciones no se hicieron esperar de políticos y de críticos en las redes sociales. Hoy les responde, la Cámara de Diputados es la casa del pueblo, debe estar abierta para todos, por eso, sin hacer daño, sin que hubiera sesión y de manera controlada, grabamos un video para asociar el fútbol, que tanto gusta al pueblo mexicano, con nuestra labor, sin los protocolos de antes, porque ya no son los mismos, doctor, estos han cambiado. Hubo opiniones diversas, dice Sergio Gutiérrez Luna en este hilo que publica, para quienes la agenda política o por criticar o solo por golpear y llevar a la contraria no les pareció, se les respeta y les envía saludos. A quienes pues legítimamente les pareció inapropiado, también les reitero el respeto y se les ofrece una disculpa, pero sin los protocolos de antes. Creo que no es cuestión de protocolos, doctor, sino de respeto. Está bien que estés en campaña, hazlo con tus propios recursos, pero lanzar el balón desde la máxima tribuna al Matador hacia las curules en un día de no sesión privado, era su evento privado, sí, la Casa del Pueblo, a la que muchos mexicanos se les impide el paso, doctor. Sí, oye, y estar ahí pelotando, por cierto, qué puntería tiene el Matador, admirable efectivamente la forma en que domina, no sé si la habrán ensayado, salió a la primera, pero sí como que no es el lugar para estar baloneando, ¿no? No, y además yo no veo la relación que él menciona del fútbol con su labor legislativa. A menos se hubiera ido una cancha, le van a poner la de Serrat, ¿te acuerdas? Ella de niño deja ya de ya sabes qué con la pelota, los diputados le van a decir, señor diputado, como que el salón de sesiones no es para estar jugando fútbol, sí puede ir un estadio, ¿no? Tranquilamente al Pirata Fuente, o no sé cómo se llama el de Veracruz. Y menos cuando están los ánimos tan encontrados y llueven las amenazas de muerte a diputadas mujeres por haber votado en favor de la reforma eléctrica, y menos cuando pues la austeridad es lo que presumen. Y también el hecho de que no es la primera vez, ya había jugado fútbol o había hecho algo con sus hijos ahí dentro él solo también. Usa mucho de forma privada las instalaciones de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, que pues anda buscando el cariño de los veracruzanos. ¿Y el voto? ¿Algún diputado va a decir que él quiere bailar hawaiano ahí en la mesa directiva? Es decir, no. Présteme por favor el salón, se me antoja ahí hacer una sesión de hula hula, ¿o cómo se llama el baile hawaiano? No les dé ideas,
doctor, porque podrían hacerlo y peor. Oye, la bamba, señor diputado, y a bailar ahí, que total, viva Veracruz. Bueno, Maru, ¿algún apunte más? Pues nada más pendientes, el lunes comparece la secretaria de Educación Pública para ver lo de las escuelas de tiempo completo en la Junta de Coordinación Política, y después de eso, las últimas 3 sesiones de este periodo ordinario y hasta septiembre. Muy bien, pues muchísimas gracias por el reporte, cuídate. Buenas noches. Y seguimos con la información. Polo Espejel, ¿tú qué tienes? Adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Pues hoy se cumplió el primer mes de aquella majestuosa inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y pues lamentablemente hay más visitantes que usuarios, doctor. Sin embargo, este aeropuerto pues sigue operando diariamente con promedio de 12 vuelos con destinos a Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida, Cancún y Villahermosa. Una cifra, doctor, muy baja, que es comparada con los cerca de 900 vuelos diarios que registra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay que recordar que el gobierno federal informó que para este año se tenía estimado que atendiera a 2.5 millones de pasajeros. Sin embargo, para llegar a ese objetivo, doctor, durante este año, pues necesita por lo menos un promedio diario de 92 vuelos. Hay que destacar que hasta este momento solamente operan en este aeropuerto Felipe Ángeles las aerolíneas Volaris, Aeroméxico y Aerobús. De hecho, doctor, fue la línea Aeroméxico la que recibió pues hace unos minutos, a las 7 de la noche con 17 minutos, el vuelo procedente de Mérida, la última operación que se registró hoy en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Quizás una buena noticia, doctor, es que Volaris ha anunciado que podría iniciar operaciones con destino a Los Ángeles, otro vuelo internacional después de Conviasa, que va a Caracas, Venezuela, a finales del 2022. Así, pues llega a su primer mes de operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, doctor, en el que, por cierto, todavía carece de autorización para la operación de servicios de taxis por aplicación, y actualmente solo cuenta con el apoyo de autobuses de una línea caminera y del Mexibus, doctor. Del Mexibus o taxi directamente, ¿no? Sí, hasta este momento, porque hay que destacar que el tren suburbano que irá de Buenavista hasta el Aeropuerto Felipe Ángeles se tiene previsto a su conclusión para finales del 2023. Ahí va. Ya viste, los malvados me están escribiendo al Twitter diciendo que la próxima rifa del avión será con todo y aeropuerto, ¿no? Ya van a vender el TP-01 y hasta el aeropuerto completo para ver quién lo quiere comprar. Pues hay que entrar a la rifa, doctor, una de esas nos sacamos el tigre de la rifa. Te toca el AIFA completo y el aeropuerto y a ver qué haces. Gracias, cuídate. Buenas noches, doctor. Qué malvados. Bueno, pero poco a poco. Yo espero que despegue. Fíjese que hoy le preguntaba a Román Meyer, hoy le voy a presentar en un momento más la entrevista que tuve con él, un tema que, digo, más allá del AIFA, yo entiendo que el AIFA ha generado mucha disputa política y todo lo demás, pero hay un tema interesante que tiene que ver con las grandes decisiones que los gobiernos toman en materia de obras públicas, y es cuando tú estableces cualquier obra, ¿no? El tren o el interoceánico o el tema de, en este caso, el aeropuerto. Cuando tú estableces el aeropuerto a 40 o 50 kilómetros de la ciudad, tú estás marcando un elemento que hace que la ciudad crezca para allá, ¿no? En los próximos años, en vez de ser una ciudad que se compacta más, que se redensifica más, que yo supongo que es el tema que debería en este caso, digamos, primar. Esta ciudad tiene mucho espacio en el centro todavía, sigue siendo una ciudad muy horizontal, y que tú hagas con las obras públicas este efecto de atracción, este efecto faro, de mover la ciudad hacia esa zona donde hoy está el AIFA. Yo no sé si sea la mejor idea. En cualquier caso, pues el presidente decidió su aeropuerto, su emplazamiento, y bueno, pues vaya y discute el Empire, nunca mejor dicho. Pero como planeación urbana, sí sigue siendo bastante llamativo que se apueste a ir moviendo a que sea una ciudad todavía más extendida, ¿no? Ya somos una conurbación. Ve usted la salida hacia Toluca, pues ya casi para todo efecto práctico somos una conurbación con Lerma, la autopista México-Toluca, que pues esto es un desastre ahí en el tema de los peajes, uno más de la larga serie de desastres que en esa materia tenemos en el país. Pues es casi un periférico. Algún día terminarán, a lo mejor algún día terminarán el México Toluca, pero se mueve usted hacia Cuernavaca y también pues tiene hasta Tres Marías, un continuo urbano, y dice uno, pues a lo mejor en unos años ya México y Cuernavaca terminarán siendo una misma conurbación. Y este jalón que supuso el aeropuerto Felipe Ángeles, pues también mueve a la ciudad allá.
son flujos, son decisiones que determinan pues en los próximos años hacia dónde se mueve la gente. Son decisiones económicas, en este caso de obras públicas, que abren la posibilidad, en este caso, deseable o no deseable, según el punto de vista de los distintos urbanistas, de que la ciudad se mueva hacia allá. Pues veremos, por supuesto, en los siguientes 20, 30 años, ya cuando el aeropuerto esté funcionando a plenitud, si se movió la ciudad para allá y si es un polo de atracción o se convierte, como en el caso del aeropuerto de Toluca, en un elefante blanco, en un aeropuerto que nunca despegó del todo. Lo veremos, el tiempo será el encargado de decir eso, no las ideologías, no las preferencias políticas. El tiempo, los usuarios, las líneas aéreas, la conectividad, serán los encargados de demostrar si ese aeropuerto fue o no una buena idea. Vamos ahora hasta Nuevo León. César, adelante. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas noches. Así es, a 2 años de que se dio la obligatoriedad de usar el cubrebocas en todo momento y en todo lugar, pues el gobierno de Nuevo León el día de hoy liberó esta restricción a espacios cerrados, donde las personas decidirán si siguen usándolo o no. En rueda de prensa, el día de hoy en Palacio de Gobierno, el gobernador Samuel García y Alma Rosa Marroquín, que es la secretaria de Salud Estatal, confirmaron que el uso del cubrebocas es opcional tanto en espacios abiertos como cerrados. Sin embargo, en escuelas de todos los niveles, incluidas las universidades y también primarias y secundarias, hospitales, central de autobuses, aeropuerto y el transporte público, se mantendrá esta medida como obligatoria del uso del cubrebocas. Lo anterior, menciona el gobernador, se logra gracias a que los números de contagios, muertes y hospitalizaciones se han mantenido a la baja, incluso llegando a niveles de los primeros meses de la pandemia. Por ejemplo, el día de hoy se reportaron 45 contagios y 3 fallecimientos, así como 63 personas hospitalizadas por el virus. Y bueno, esta medida del uso opcional del cubrebocas en ciertos espacios cerrados entrará en vigor a partir del primer minuto de este domingo. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte y seguimos con la información. Me enlazo ahora con el doctor Guillermo Valdés, analista, exdirector de Seguridad Nacional. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Muy bien, gracias y buenas noches a la audiencia. Quiero decirte que yo era uno de tus lectores de Milenio y bueno, pues por supuesto seguiré tus escritos, tus reflexiones. Te mando un abrazo por ese asunto y te pregunto de entrada, Guillermo, ¿cómo ves los últimos datos? El gobierno dio a conocer en días pasados, un par de días, los últimos datos sobre incidencia delictiva. Repunta la incidencia delictiva en términos generales y repuntan los homicidios. Pues tenemos toda una discusión. El Senado habló sobre el informe de la Guardia Nacional. Está toda esta polémica sobre que se canceló hace algunos meses el grupo que trabajaba con la DEA en los temas de narcotráfico. Es decir, el panorama general, ¿cómo lo estás viendo, doctor? Mira, yo completo porque el dato de la violencia no lo podemos reducir a los homicidios. Tenemos otro indicador muy importante que es el de las desapariciones, y este dato viene creciendo brutalmente en México, específicamente en los 3 años del presidente López Obrador. Para que se dé una idea en la audiencia, en la época del presidente Calderón desaparecieron alrededor de 27 mil gentes en 6 años. En los 6 años del gobierno del presidente Peña Nieto desaparecieron 28 mil gentes. Total, desaparecieron 55 mil gentes en 12 años. En lo que va de este sexenio han desaparecido 27 mil. O sea, en 3 años de López Obrador desaparecieron las mismas personas que todos los sexenios de Peña y de Calderón. Y hay estados, por ejemplo, donde disminuyen los homicidios, pero se incrementan mucho las desapariciones. Entonces no sabemos si en realidad estamos por un fenómeno de disminución de homicidios, porque desaparecen los cadáveres y la gente está desaparecida en vez de muerta, ¿no? Entonces yo pongo el énfasis en que el fenómeno de la violencia hay que verlo ya no solo a través de la estadística de homicidios, sino estar permanentemente completándola con el tema de los feminicidios y con el tema de las desapariciones. Y estos 3 datos nos hablan que
día con día el crimen organizado de una manera cada vez más cruel y brutal, ¿no? Y el otro también, oye, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en su entorno. Digo, más allá del efecto del crimen organizado, el tema del temor con el que vive la gente es enorme. Pero déjame regresar rápidamente al tema del homicidio. Es verdad que hay una reducción respecto al pico que tuvimos en julio del 2018, que fueron alrededor de 3,000, ¿no? 3,070 y tantos homicidios en un mes, pero ahora tenemos 2,600 y pico, que es más o menos el nivel que se logró hacia mediados del 18. Cuando lo comparo con lo que ocurría en años anteriores, pues en 2015 andábamos en torno a 1,300, 1,400 homicidios mensuales. O sea, estamos hablando de una reducción, pero digamos una bajadita del ajusco al ajusto medio, Guillermo. Así es marginal. Y de niveles muy altos, ¿no? Desde niveles muy altos, y todavía no sabemos si ya es una tendencia permanente. O sea, no se puede cantar victoria con esta pequeña disminución con respecto a su pico más alto. O sea, sigue habiendo una violencia excesiva en niveles muy elevados, y que si la combinamos con otras expresiones de la violencia, nos confirman que la estrategia del gobierno está siendo ineficaz para contener el fenómeno. Oye, en el debate sobre el informe de la Guardia Nacional en el Senado, ¿espigaste algo constructivo, doctor? Mira, yo creo que el problema de la Guardia Nacional va a ser un rompecabezas y un dolor de cabezas para adelante, porque siguen creciendo, nos siguen diciendo que tienen muchos elementos, pero el problema es que tú tienes en realidad soldados trabajando como policías, y por más que nos dan datos de los cursos de capacitación, esos pequeños cursos de capacitación que les dan a los soldados que pretenden convertir en guardias nacionales, no les cambian el chip y el ADN de la formación militar. O sea, no alcanzan a ser verdaderos policías, ni por formación, ni por cultura, ni por vocación, y además tampoco con las facultades legales administrativas. Entonces, seguimos con el problema de una guardia que no sabemos si es civil, y que pues tenemos toda la sospecha de que es un cuerpo fundamentalmente militar, con mandos militares, con cultura militar, y que formalmente está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero sabemos que depende por completo de la Secretaría de la Defensa. Por eso está la propuesta del presidente que va a mandar una iniciativa para reformar la Constitución y se cambie la adscripción para que regrese a la Secretaría de la Defensa, pero pues traemos un trabuco legal, administrativo y operativo que no se ha resuelto. Y lo que vemos es, por ejemplo, Michoacán sigue estando en los estados con más violencia, con violencia creciente, incluso con la estadística oficial, en donde está un operativo desde hace meses, y la presencia de la Guardia ha sido incapaz de detener la violencia. Lo mismo hablamos de Zacatecas o de otras entidades como Baja California o como Chihuahua, en donde la presencia física de la Guardia Nacional no significa una estrategia clara, activa, de desmantelamiento de organizaciones criminales. Entonces, yo creo que las discusiones y los aportes sobre la Guardia Nacional, mientras no se resuelva realmente el decir cómo convertimos a la Guardia Nacional en un cuerpo civil de seguridad pública, no vamos a poder avanzar mucho en la solución del problema.
Oye, hace algunos años tú escribiste uno de los libros más influyentes sobre el problema de la seguridad en este país y la historia que arrastramos, y decías, palabras más, palabras menos, perdón que te cite de memoria, que seguíamos teniendo organizaciones criminales fuertes con una debilidad de las instituciones del Estado, y que esa combinación pues nos hacía muy débiles. ¿A qué son 12 años vista de haber escrito este libro? Este país es muy diferente, Guillermo, del diagnóstico que en aquel momento hacías. No, mira, mi gran pesimismo y mi ánimo deprimido es porque hemos desperdiciado 12 años. Pues, o sea, desde 2010 que hubo una gran iniciativa en el Congreso para lanzar y reforzar todo el crecimiento y el fortalecimiento de las policías estatales, que se frustró porque el PRI no lo quiso votar en 2010. De ahí para acá traemos ya 12 años perdidos en reconstruir policías, y entonces tenemos ahora una Guardia Nacional con estos defectos que comentaba hace un momento, y no tenemos policías municipales ni estatales. La Procuración de Justicia sigue siendo un hoyo negro en este país terrible, y las cárceles son terribles. No, es un hoyito chiquito, solo 95% de impunidad, mi querido doctor. Entonces, pequeñito. Es terrible, pero en 12 años la ecuación de crimen organizado poderoso y fuerte y Estado débil sigue siendo una realidad tristísima, pero ahora con el agravante del fenómeno que observamos en junio pasado, de una participación ya abierta y cínica del crimen organizado en procesos electorales, con la finalidad de tratar de controlar gobiernos estatales. Entonces, con complicidad de los partidos o del partido de los candidatos, esto es un dato preocupante nuevo que nos pone en una dirección muy peligrosa, porque si los criminales se apropian de gobiernos estatales, pues ya los pobres ciudadanos de esas entidades no van a tener quien los defienda. Entonces, no, absolutamente. es un panorama terrible. No, terrible. Y no me extiendo en el asunto, ya para no quitarte más tiempo, pero el entorno es cada vez más, digamos, oscuro. Hace algunos años hablábamos de lo ominoso que resultaba para México que hubiera en el Caribe narcogobiernos, ¿no? Me acuerdo que se hablaba, no citaré ningún país para no ofender a nadie, pero bueno, cuando tuvimos la crisis en Haití, se hablaba de otros países que pudieran tener narcogobiernos. Ahora sabemos que había un narcogobierno en Honduras, o sea, hay que tomarse en serio esto de que el crimen organizado penetra las estructuras políticas y no solo es una hipótesis de los libros de los académicos, doctor. No, es terrible, porque mira, hoy estaba yo en una conferencia con un experto de la situación venezolana, y el planteamiento que él hacía es: el problema en Venezuela no es un gobierno autoritario con Maduro que se resuelva porque hay elecciones y se vaya Maduro. Dice, el problema en Venezuela es que es una corporación criminal, porque en las estructuras del Estado venezolano, el ejército y el gobierno y el poder legislativo son los autores de la exportación de 200 toneladas de cocaína a Europa. O sea, pues ahí está el tema. Está el tema, o sea, los militares en Venezuela con los políticos dueños del narcotráfico. El expresidente de Honduras, ahora extraditado a los Estados Unidos, pues es parte, digamos, de una región que tiene violencia, que tiene estos componentes que no podemos eludir. Doctor, pues te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que esta noche hayas estado con nosotros. Leonardo, tu mensaje y esta distancia de participación. Buenas noches. Adiós. Bueno, pues ahí lo tiene Guillermo Valdés, un gran conocedor de los temas de seguridad. Si usted su libro no lo ha leído, se lo recomiendo vivamente. Es uno de estos textos que uno debe tener siempre presente cuando los temas de seguridad le interesan, la evolución que ha tenido este país. 12 años que tuvo ese diagnóstico y seguimos discutiendo. Pero eso sí, política para desayunar, comer y cenar. Y los temas de fondo, dice, pues ya los arreglará la siguiente generación. Vamos a una breve pausa, volvemos. Leonardo Curcio.
Seguimos con la información. Veo las crónicas de lo que está ocurriendo en Hidalgo, se están dando con todo. El Menchaca dice, efectivamente he trabajado intensamente y solo en Hidalgo, después de que Villano le has dicho, has tenido 40 años de priista y 4 de morenista. Bueno, pues buena parte de los morenistas eran priistas, por eso me sorprende a mí que ahora anden haciendo pureza de sangre y acusando de traidores a uno. Es decir, entonces cuando votaban con el PRI ellos no eran traidores, y ahora que se cambiaron de partido ya ahora son puros, ¿no? Entonces ya acusan a medio mundo de traidor. Llama la atención, 40 años de priista, le dice Villano a Menchaca y 4 de morenista, y él le dice, sí, yo he estado aquí, pero a ver, te cuento, Villano, que tienes 17 viviendas a tu nombre, y aquí están los registros de prediales, y zúmbale, le saca el tema, igual que ha estado todo el debate sobre si pagan o no la electricidad. Bueno, dejo este tema y voy a Veracruz. Israel Aldave, adelante. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. En efecto, te saludo ya desde el puerto de Veracruz, en donde aquí se encuentra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hace una hora aproximadamente, Leonardo, el mandatario mexicano encabezó en la heroica Escuela Naval Militar en el municipio de Alvarado el 108 aniversario de la defensa heroica del puerto de Veracruz. Aquí, Leonardo, el mandatario mexicano afirmó que México no es colonia de nadie y señaló que la soberanía nacional que hoy gozamos es producto del esfuerzo y sacrificio de muchos mexicanos. Así lo dijo. Manifestamos que nosotros los mexicanos siempre vamos a estar en contra de las invasiones, porque nosotros hemos padecido de varias invasiones de extranjeros. ¿Cómo olvidar que nos invadieron españoles y nos convirtieron en una colonia? Ahí, Leonardo, las palabras del mandatario mexicano, quien justamente aprovechó el marco de esta ceremonia para reiterar su rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania. Y es que recordó el jefe del Ejecutivo que en varias ocasiones nuestro país sufrió de una invasión. Por ello, parte de este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este marco, Leonardo, el almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda, refrendó el respaldo, así como la lealtad de la Marina Armada de México con el jefe del Ejecutivo en su carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero también con el pueblo de México. Nuestra noble institución es y será siempre en beneficio de nuestro querido México. Con honor, con deber, con lealtad y patriotismo, esta Secretaría de Marina Armada de México siempre corresponderá al pueblo mexicano con verdades y hechos. No podrá ser de otra manera. Ahí los discursos, Leonardo, de esta ceremonia en la heroica Escuela Naval Militar. Comentarte que la conferencia de prensa mañanera se va a realizar aquí en Veracruz, Leonardo. Oye, la línea discursiva del presidente es la misma que utilizó para el video que grabó para Justin Trudeau, ¿no? Lo mismo. Sí, así es, Leonardo, la misma línea, como tú muy bien lo señalas, de este video, cuando participó en esta cumbre convocada. Pero él retomaba en aquella así también las naciones americanas y francesas. Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Y bueno, pues hay mucha, vamos a ver si nos da tiempo de ir a Nuevo León. Autoridades están efectivamente, bueno, pues con indicios de la joven Devani Escobar, en torno al Hotel Nueva Castilla, ya en Escobedo. Efectivamente, bueno, pues es una nueva pista del caso Devani y estamos pendientes del tema allá en Nuevo León. También un ojo puesto en lo que ocurre en Hidalgo. Le llamamos al coordinador del Centro de Estudios Europeos, Dámaso Morales. Mi querido Dámaso, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, mucho gusto en saludarte y a tu radioescuchas. Oye, pues tu lectura de lo que está ocurriendo en Francia, ¿hacia dónde se mueve esa elección? Pues mira, Francia es un país muy importante en la Unión Europea, como tú bien sabes, después de la salida de Reino Unido, pues tenemos a un presidente Macron que ha buscado, sin lugar a dudas, fortalecer el papel de Francia en la Unión Europea y al mismo tiempo fortalecer a la Unión Europea, que es muy importante en el contexto de esta elección,
precisamente porque le ha servido a Emmanuel Macron para, digamos, tener esta imagen de líder internacional, pero también críticas en el sentido de que pareciera que está más en las luces del escenario internacional y no tanto en la calle del ciudadano francés de a pie. Sin embargo, Leonardo, sabemos de que a mediados de lo que fue el mes de marzo, Macron tuvo su punto más elevado, casi 59 puntos, y ahí tuvo un declive claro hasta 2-3 días antes precisamente de lo que fue la primera vuelta. Y con Marine Le Pen tuvimos precisamente el fenómeno contrario, un punto muy bajo también por mediados de marzo, el 41, y de ahí hemos visto cómo ha ido remontando también hasta el día precisamente de la primera vuelta. Y la primera vuelta pareciera que nos está dando una historia electoral diferente en la que Macron, hemos visto estos análisis electorales, pues ha ido subiendo en la preferencia del electorado francés, y por su parte Marine Le Pen ha ido bajando. Pero sabemos que efectivamente en política nada está escrito y el dictamen final lo dará el elector francés precisamente este domingo. Muy bien, pues pendientes estaremos y si te parece, el lunes platicamos ya con los resultados para ver qué lectura y hacia dónde se mueve, pues no solo Francia, sino como lo hacías ver, Dámaso, la Unión Europea en conjunto. Bueno, pues te agradezco mucho el enlace, Dámaso, cuídate. Igualmente, hasta luego, Leonardo. El doctor Morales es el coordinador del Centro de Estudios Europeos. El día de hoy, bueno, pues compartiendo su primera lectura sobre lo que viene en Francia el día 24, o sea, el domingo los franceses irán a segunda vuelta. Pendientes, como le decía, de la información que está fluyendo, no solo en Hidalgo, sino también en Nuevo León, sobre si hay o no nuevas pistas sobre el caso Esteban y que ha traído a la gente pues muy indignada por un lado y preocupada por el otro, con toda razón. Mucha gente pues se pregunta cómo es posible que haya o se den en estas condiciones estas desapariciones y no haya posibilidad de reacción más o menos inmediata. Vamos a ir ya a la pausa musical o vamos a ir a Hidalgo o a Nuevo León, lo que me digan mis compañeras en un momento más. Bueno, pues hay también, como le decía, muchos comentarios en el Twitter sobre el tema de la visita que hará el ministro Saldívar a la prisión, a Santa Marta, donde está recluida quien fuera jefa de gobierno de esta capital, Rosario Robles. Uno de los grandes asuntos es si se está abusando o no se está abusando de la prisión preventiva en este país. Esta mañana la oí en estas mismas frecuencias con mis compañeros Ciro Gómez Leiva y todo su equipo decir, oye, pues esto lo debe saber el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien, bueno, pues en estos tiempos está pues muy activo en distintos frentes, dando conferencias de prensa, polemizando, etcétera, y ahora hará esta visita. Bueno, pues seguimos con la información. Vamos ahora ya a la pausa musical. Javier, muy buenas noches. ¿Me escuchas bien, Leonardo? Te escucho perfectamente, querido. Eso. Y la música era fantástica. Híjole, bueno, muy buenas noches. Ya tenía 2 semanas de no estar contigo. En una ocasión estaba yo trabajando en Chihuahua y la última fue la Semana Santa. Pero no quiero que termine esta semana de Pascua sin que veamos 3 fragmentos de obras que son indispensables para esta temporada. En este caso tenemos La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach. A mí me han preguntado muchas veces, típico, ¿no? Oye, ¿cuál es tu compositor favorito? Afortunadamente no tengo uno solo. Oye, ¿cuál es tu obra favorita? Afortunadamente no tengo una sola. Oye, ¿y si tuvieras que irte a una isla desierta con una sola obra? Que creo que también es una hipótesis difícil de que ocurra, o sea, que se actualice. Pues me iría con La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Me parece una obra maestra, perfecta, porque verdaderamente reúne todo lo que puede tener una obra musical, no solamente por su tiempo, por lo que significa, por lo que representa, por el mensaje, sino porque verdaderamente captura lo mejor del contrapunto y de la armonía en una manera excelsa. Y aquí tenemos, además, en mi opinión, Leonardo, la mejor versión, no sé si estás de acuerdo conmigo, digo, hay muy buenas a lo largo de los últimos tiempos,
Pero esta de Karl Richter de 1971, por cierto, con esta cruz que pareciera que la diseñó Dalí, ¿no? Porque es así como el Cristo de Dalí, sin Cristo, pero esta cruz viendo desde arriba es una cosa maravillosa. Pero sí creo que esta Pasión según San Mateo de Bach con Karl Richter es algo absolutamente maravilloso. Y esto estamos hablando del final de la obra. Estás ya en el final cuando pues vino la muerte, vino la resurrección y pues es un sentimiento brutal. Otro día hablaremos de los Stabat Mater, porque los Stabat Mater... La oí de jueves a viernes y mi madre, a quien le mando un saludo, iba en mi coche y me dice, Leonardo, te estás refinando, qué bueno que oyes eso. Y le dije, todo se lo debo a mi manager. Ay, sí, cálmate, ranilla. Sí, tú eres un tipo cultísimo. Sí, oye, no, pero en serio, se lo dije a mi madre, me dice... Te va refinando, pero me acusa de operístico y me digo, todo se lo debo a mi manager. Sigue, por favor, Javier. Seguimos y vamos a otra obra maestra, pero sobre todo, además de la obra per se, vamos a ver la producción. Los dejo viendo y escuchando. Sí, ahora sí. Esta maravilla, esta joya, es la Pasión según San Juan. Esta es, a diferencia de la Pasión según San Mateo que pusimos al final, este es el inicio. Simon Rattle, Filarmónica de Berlín, pero es la producción de Peter Sellars. Es este cuate que está bien loco, pero que hace este tipo de genialidades. Ven nada más, el coro también actúa, es decir, hizo coreografía a partir de un oratorio. Y entonces ven nada más la actuación de todos ellos. Es extraordinaria esta obra. Sí, que lo es, ¿sí? Digamos, no le llega musicalmente a la Pasión según San Mateo, pero en esta producción de Simon Rattle, que se la recomiendo ampliamente, con Peter Sellars en la producción coreográfica, verdaderamente es algo extraordinario. No se lo pueden perder, háganme caso, por favor. Me parece que es la mejor interpretación que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Una tercera? Y vamos a una tercera. Forgive them, for they know not what they do. Perdónalos, no saben lo que hacen. Qué cosa más hermosa, más fina, y además quiero destacar algo de esta obra de Joseph Haydn. Hemos hablado mucho de sus oratorios, pues que son los más famosos, La Creación y las Estaciones. Hemos hablado de sus conciertos para cello, 2 conciertos para cello y orquesta, su concierto para trompeta, sus 100 y tantas sinfonías, sí, pero este oratorio de las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz tiene además la característica, y hoy por eso quise escoger esto. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Porque esto es versión cuarteto de cuerdas, pero tiene la versión orquestal con coro, ¿sí? Y tiene también la versión pianística, es decir, la misma obra en 3 distintas interpretaciones o versiones. Y esto ya es el periodo clásico, cuando estamos hablando de Bach, del periodo barroco, pero sigue hablando de lo mismo. Y por eso aquí esta parte es: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, como tantos otros que conocemos aquí muy alrededor, ¿eh? Perdonarnos todos, efectivamente. Pues no sé si no sabemos a veces lo que hacemos. Pero bueno, por lo menos esto es refrescante para esta época de Pascua, y pues para ya terminar estos días, sí creo que debemos retomar la música, retomar la lectura, retomar los valores de la vida y hombre, compenetrarnos en esto que es tan trascendente después de tantos años, yo diría siglos, de que nacieron. Sí, absolutamente. Pues bellísimas obras y por supuesto una hermosísima pausa musical. Ya te extrañamos, Javier, te mando un abrazo. Y yo a ustedes, mi querido Leonardo, te mando un abrazo
con toda mi cariño y admiración, y un saludo respetuoso al auditorio. Muy buenas noches. Igualmente, y nos vamos con Haydn. Le agradezco mucho a la profesora María Pía Lamberti. Profesora, con todo cariño la mando saludar desde aquí. Me recuerda que hoy, 21 de abril, la ciudad eterna cumple 2775 años desde que se fundó la urbe, esta Roma de la que pues todos los que nos reputamos latinos venimos. Así es que bueno, pues hoy la ciudad eterna cumple esa 2775 años. Profesora Lamberti, gran cariñoso abrazo. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.